Y epalaguno ongetorri Lasto Chapelen kanalera ongetorri Resident Evil Revelation honetara eta bueno, ea zer moduz moldatzen garen zombiekin eta bueno, Jill eta Chris eta ez da pertsonai batzuekin, beraz emango dugu hasiera. Resident Evil Revelations. Vale, conforme. Uste dut teklatuekin erosago joango naizela kasu honetan. Vale. Hori hona da. Bai. Conforme. Bueno, DLC eta dena hasi nuen, beraz hau guztiare, ez da zilegi. Bai, hasiera batean arma pila bat ditugu hemen. Vale, conforme. Jo, gauza pila bat daukagu hemen, Magnum Gun, metraietak. Vale, jarraitu dugu. Conforme. Vale. Opzioak. Hizkuntza. Bai, hobeto horrela. Eta hasiko gara kanpainan. Partida berria. Errezenean ni joko honetan oso txarto pasatzen dut, beraz ere zailtasun askorik ez dut nahi. Beraz, aurrera goaz. Jill. Increíble. El Queen Zenobia. Esta cosa tiene suerte de seguir a flote. Venga, rodéalo. Busquemos por dónde abordarlo. Handiegia da nire gusturako itsasontzia, baina tira. Hemen behintzat ez daukagu sushi jaurtitzaile amaigabe hori. Hace 94 minutos que Chris y Jessica desaparecieron del radar. Y la interpolación de sus últimas coordenadas los sitúa... Aquí mismo, en este barco. Vale, buruak iriatze izango da. Horrela apuntatzeko, bale. Ni eskina guztietan horrela jango nahi. Ezagutzen naizelako.
gainer esplorazioa garrantzitsua da. Dirudi eman dituz dagoera zer. Horrek egiteko. No me gusta cómo suena eso. Zer gehiago dago egiteko. Kamera nahiko askar doa eta ez dakit oso... Creo que puedo volarlo. Vale. Vale, conforme. Ven kontuz. Vale, itxasuntzi barruan gaude. ¡Qué peste! Esto lleva tiempo abandonado. Hortik joan aurretik muzen aska ematen duen guztia honek. Vale. Ate bat dago... dirudi zer gehiago ez dugu hemendik. Hemendik sartu gara. Izkinetan kontuz... No hay rastro de vida, pero siento que aquí hay algo. Ja, ni ere bai. Vale... Creo que no estamos solos. Ja. Tartas igual, tengo sustoarekin. Bueno, itxaron. Hemen dago kuadernatxo bat, nota garrantzitsuak eta abar apuntatu ahal izateko. Jokoan zehar gauza konkretuak bilatzeko eta abar. Claro. Contus. Hori da, jarraitu gainera minasko egiten. No hay electricidad, es decir, que no tenemos ascensor.
Vale, mendik badirudi ez dela. No funciona. F. Hori oso txartu dago. Kontuz... Senda belarra guretzat. Baina ez dago zer. Horrik ezin dugu ireki. Tiene un cortocircuito. Aquí hay electricidad. Señores. Jill, mira esto. F. Parker, échame una mano. Benetan Jill. Claro, sin problemas. Eta hau zer da? Estoy viendo algo. Creo que es una pistola. ¿Y ahora qué? Espera un segundo. Benetan. Está claro que no es de Chris. Au. Sí. Hau zer da, Venom.
Uf. Esto explica las desapariciones. Y no pinta nada bien. ¿Dónde estás, Chris? Zuzenean infernura, vale. Iepa, Jonlis. Ongi etorria Resident Evil... Ez hildako asko esango nuke gehien bat. Baina ziberria naiz. Oraingoz zombi bat atera da, baina uste dut asko sufrituko dugula hemen. En este lugar idílico de la costa mediterránea estaba una de las estructuras más grandes del planeta. Tardaron 11 años en construir la primera ciudad acuática del mundo, la ciudad flotante de Terra Grigia. Una metrópoli sostenible, mantenida por una enorme matriz de energía solar y equipada con las últimas tecnologías ecológicas. Nunca antes se había usado energía solar para abastecer a toda una ciudad. Pero en el año 2004, Veltro, un grupo terrorista opuesto al avance de la ciudad, lanzó un terrible ataque biológico. Además de liberar un virus, liberaron unas criaturas conocidas como armas biorgánicas. Esto desencadenó de repente una de las peores tragedias que el mundo ha contemplado. La FBC, la organización contra el bioterrorismo más importante del mundo que operaba bajo los auspicios de los Estados Unidos, tuvo que intervenir para hacer frente al ataque. La BSAA, una ONG dedicada a la lucha antiterrorista y que realizaba su labor ajena a los intereses de cualquier país, acudió para supervisar y ayudar a la FBC. Viendo la necesidad de tomar medidas inmediatas y contundentes, la base local suprema ordenó usar la matriz de energía solar sobre la misma ciudad. El caos y la destrucción que se produjeron fueron conocidos como el pánico de Terra Grigia. Después de estos graves sucesos, la FBC anunció que se había logrado el desmantelamiento del grupo terrorista llamado Veltro. Ahora estamos en el año 2005 y la gente por fin empieza a sentirse segura. Pero, como podéis ver, la ciudad perdida de Terra Grigia sigue siendo inaccesible, como símbolo callado y poderoso de la amenaza que el bioterrorismo supone para la población del mundo. Gauza nago loituta este kontrol mota batzuei, beraz, bueno, denbora barko dut moldatzeko. Ah, al fin estáis aquí. O'Brien, no se le suele ver en estos fregados. El médico me ha recomendado que haga ejercicio. Supongo que ya sabréis que la FBC ha acordonado toda la zona. Sin embargo, en estas últimas semanas han aparecido unos cuantos cadáveres sospechosos. Yo diría que la FBC no es capaz de tapar algo tan gordo, ¿eh? Cualquiera que sepa lo que ha pasado aquí va a sacar ciertas conclusiones. Y es precisamente por eso por lo que he enviado a investigar a la Kontu BSAA. xuliko naiz, bai. Quinn, ¿ya os ha hecho llegar el nuevo equipo? Sí. El Génesis, o algo así. Así se llamaba, ¿no? Ni siquiera te has leído el manual, ¿verdad? No, pero lo llevo encima, por si acaso. Espero que sepas leer rápido, porque lo vas a necesitar en esta misión. Sí, ya lo tengo. Vale.
Tramankulu hau barko dugu historian zehar, beraz, ba, bueno, ia zer moduz moldatzen nahi zen. Batez ere ni askartasunean. Conforme. Mira este desastre. Están podridos. ¡Qué piel tan pálida! Nunca he visto nada igual. Usa el Génesis para hacer una lectura. Vale. Ah, zearekin. El Apuntatuko Génesis dut. requiere una muestra de tamaño decente Y para lo realizar una Richard. lectura exacta. Escanead los cadáveres de la playa y enviadme los datos. De tecla, máquina. Echa un vistazo a esto. Vale. Conforme. Hoy, Recibo algo de aquí dentro. Ten cuidado. Tranquilo, ya he hecho esto antes. Berriro Gil. Pon eskato, beti eskuak sonaldilik He visto kitzuetan sartuta. ¿Pero qué es esto? Si es una mutación provocada, esto lo probaría. Dámelo, le haré. Ilargi ez ditut komandori jarriko zuzeneko honetan, ez da pentsatu ere. A ver. Ahí es donde estaba Terra Grigia. Ya ha pasado un año. Horrelako zehose. Osa, ni sustoak eramaten ditut bai edo bai, horretarako ez dut behar komandorik. Agian beste joku baterako, Tomb Raider edo bagian bai. Hemen gauzak kontu sarakatu behar dira. Ah, bale, orain. Gerturatu behar naiz gehiago. Bale, munizioa. Tramankulu hau erabili beharko dugu joko osoan zehar, beraz, ba bueno. Necesitamos más muestras. Begira. ¡Se movió! Sustutarako, osea, ez dut komandorik behar. Ya lo tenía en cuenta. No se preocupe, estamos Después de Raccoon City, será coser y cantar. Supongo. ¿Por qué dejaste la FBC para unirte a esto? Imaginatu hau, Quería involucrarme gutxi gora bera más. argia dagoenean. Quiere luchar. Veo que los dos estáis bien. Ba, imaginatu orduan, Investigación, pero tened mucho cuidado. iluntasuna dagoenean. No tenemos suficientes datos para hacer un análisis completo. Recoged más muestras de los cadáveres de la playa. Vale, están de egin du, segaitik bai. Habrá reventado por el gas. Dios, qué desastre.
Vale, munizioz ongi gaude. Kontrolak. Vale, orduan egiten badut bi. Vale, hori behiratu dugu. Ni joko hau egarri batu izan da batez ere Jill-engatik. Ni oso txarto pasatzen joko mota hauetan. No. Vale, hor zerbait dago. Vale, objektuak aurkitzeko ere garrantzitsua da. Vale. Eta inventarioa. Ya Ya, tengo claro, muestras esa te suficientes. rosa. Bien, tráemelas cuanto antes. Ni hemendik zer dagoen. Vale. No se pueden estas cosas. Más, daos prisa y neutralizadlas. Eta granadak nola botatzen dira. La FBC ha estado intentando ocultar a estos monstruos. Por fin, algo de paz y tranquilidad. Días de trabajo completito, ¿eh? Vale, basta de hablar. Conseguidme las muestras. Oso ondo, ez dakit nola jaurtitzen diren granadak ez ezer, ba, oso ondo. Eta gainera hemen ez dago ezer. Vale. ¿Todo bien? Traedme las muestras. Eso es. Buen trabajo. No hay ninguna duda. Los cadáveres muestran signos de infección vírica. Seguro que no es casualidad que hayan traspasado la barrera de la FBC. Bueno, hicimos lo que pudimos. Ahora solo nos queda esperar los resultados. Hori begiratzen nago, ja nondik dauden kontrolak. Ajá. Es la línea de emergencia. ¿Sí? Soy yo. Ajá. ¿Qué? Sí, de acuerdo. Ya me encargo yo. Vamos a tener que darnos prisa. Desde ahora mismo. Ajá. Bien, de acuerdo. Jill, Parker, todavía seguís en el caso. ¿Qué ha pasado? Hemos perdido contacto con Chris y Jessica. ¿Cuándo? ¿Cómo? No estamos seguros. He enviado sus últimas coordenadas a vuestros terminales. La señal se perdió en el océano.
Pensé que estarían en las montañas tras la pista de Belta. Pero a juzgar por su posición, deben de estar... En un barco. Voy a regresar a la base para dirigir la operación de búsqueda. Vosotros seréis mis ojos ahí fuera. Sí, señor. Orain itxasoltzira bueltan suposatzen dut. Vale, eskata gauza batzuk automatikoki gordetzen diren eta bar. Vale. Gordeko dugu. Hemen. Oso tetrikoa da. Seirak eta hogei, ¿Crees que nintzen Chris y novia. Jessica se han topado con esto? Espero que no. Oye, yo no he dicho que Chris esté muerto. De acuerdo. Entonces vamos a buscarlo ya. Vale. Gea izango da. ¿Has oído eso? ¿Ha sido la cerradura? Lo comprobaré. Vale, a ver qué... Begira, bada espada. Recibido. Si hay algo de Chris, avisaré por radio. Baina oraingoz ez daukagu bigarren arma hori. Vale. Berasoidea radar baten modukoa. Esta cosa se asemeja mucho a los cadáveres de la playa. Vale. Vale. Ni eskina bakoitzean horrela. ¡Chris! ¡Chris! ¡Vamos, di algo! Encontré a Chris, pero está atrapado ahí dentro. ¿Puedes sacarlo? No con esta cerradura. Necesitamos la llave. Vale, pues encontrémosla. Ja, claro, lan guztia niretzat. A ver. Pongo gara, a ver. Vale. Ba, orduan guazen gora. Ez dakit noan hemen igerik eta saio batera edo... nola esan...
erreskate talde batera, bale, garrantzitsua. Ja, claro. Ez dudean begiratu zeo zer dagoen bada espada. Vale, badirudi ez dagoela ezer, beraz gora berriro. Vale, hor zerbait dago. Vale. A ver, hemen monster bat badago entzuten zaiolako. Zen aska ematen didana. Vale, hor zerbait dago. A ber, ilargi, zu jokoetan ni hemen eizen modukoa zara edo ez? Apur bat ausartagoa zara.
Vale. Hemen daukat. Kuadernotxo bat apuntatzeko gauza garrantzitsuak. Orain jarriko dugu itsasontzearen lehen pisuan. Aingura. Ziurrenik beranduago ona etorri barko garelako edo dena delakoa. Arkakuso, hemen joko honetan komandorik ez du sartu nahi. Ja asko sufritzen nabil hemen. Vale, itxita dago. Ja, karo. Ui. Baina ongi etorri Arkakuso. Ez horregatik. A ver. Ui. A ver. Ni komando gabe sustoak jartzen ditu. Vale. Hori hona da. Begira hemen zer gertatu den. Bi monstro hor. Ia hemen dik zer dagoen. Vale. Arkakuso, zu joko mota hauetan jolastuko bazenuz izango zinateke. Ni moduan izkina bakoitzean pistolakin apuntatzen edo ausartagoa. A ver. Ipurdiko Zulon. F. Bagara hiru. Ipurdiko Zulon. Jill, ¿qué está pasando? Encontré a una superviviente, pero las Bows las han hecho trizas. ¿Quién era? Estoy intentando averiguarlo. Vale. Vale, astarna bat topatu dugu hor. Munizioa. Giltza bat, vale. Parker, no he averiguado nada sobre la mujer, pero sí he encontrado una llave. No se pierde nada si la robamos. No he enserdado. Vale. Vale.
Hemen gaude gure Jill maitearekin. A ver. Osea, hori argi zegoen. Serás con asca. Vale. Ni hemen bildurra pasatzen badut imaginatu lenda biziko pertsonan den joko bat. Madarikatua. Ah, vale, 3 arma dituela badirudi hemen. Ah. Eskerrak munizia daukagu. Eta hor gauzatxo gehiago. A ver. A ver. Belarra hartzeko hemen nola egin behar da.
Tabuladorea benetan. Jill, Vamos, tenemos que ayudar a Chris. Cinemática. ¡Chris! ¿Chris? ¿Qué es esto? genial. ¡Mierda! ¡Es una trampa! Ya era hora de que supiera la verdad, señorita Valentine. Lehen atala bukatu dugu. Vale. Vale, gordetzen doa. Gordeko dugu. Ikusten duzuen moduan errazen hau jokatzen, osea, ni hemen sufritu bar badut. Sufritu nahi dut aldudan eta gutxien. Anteriormente en Resident Evil Revelations, Hemos perdido contacto con Chris y Jessica. la señal se perdió en el océano. El Queen Zenobia. Aquí mismo, en este barco. No hay rastro de vida. Pero siento que aquí hay algo. Creo que es una pistola. Y no pinta nada bien. ¿Dónde estás, Chris? ¡Chris! ¿Qué es esto? Genial. ¡Mierda! ¡Es una trampa! Ya era hora de que supiera la verdad, señorita Valentine. Arkakuso ilargi Jillen ahotsa ez da Big Bang Theoryko Pennyren ahotsa edo bakarrik ni dauka sentsazio hori? Para un poco, Chris. Casi hemos llegado, Jessica. Espero que eso sea verdad. Los pies me están matando. Según la fuente, el campamento está al otro lado del pico. Etaren joangoa jokatzera Quizás sea por Chris el tiempo, Redfieldekin. pero no consigo contactar con el cuartel general. ¿Quién iba a pensar que estaríamos atrapados aquí tanto tiempo? Pues en gris. ¡Ah! ¡El avión! ¡Dios mío! ¡Se ha estrellado! Aquí no debería haber transportes de carga. Ya Entonces bueno. la información sobre Beltro era correcta. ¡Vamos! Ah, vale, hemen badaukagu. Denetara prest, batez ere hor dituen artaziak, ezaki zertarako, baina beno. Dios,
Nadie podría haber sobrevivido a esto. Investiga el lugar. Dime si descubres algo. Munizioa beti eskartzen den gauza horietako bat da joko honet. Gauza gehiago. A ver. Vale. El manifiesto debería darnos una pista. Veamos. Se dirigían hacia el aeropuerto de Valcoin en Maki. Si es ahí donde están, esta mina debería conducirnos allí. Ah, vale. Munizioa beti ondo dator guret. A ver. F. Jessica, necesito ayuda. Espera, voy para allá. Vale. En esta cueva hace frío. Deberías usar tu ropa interior térmica. Toma ya. Oye, ¿has oído eso? Uste dut baiet. Vale. Creo que están infectados. Cuidado, Jessica. ¿El avión transportaba estas cosas? Eso parece, ¿verdad? Entonces Beltro ha vuelto de entre los muertos. Sí, y tenemos que detenerlo antes de que alguien resulte herido.
Vale, mendik jarraituko dugu. Vale. F. Vale, a ver. Arratsalde Leonardo Beltza, hemen dago estankatuta. Así que, ¿era Jill? ¿Era qué? Concéntrate. Ez, komandorik ez dago. Antes era tu compañera, ¿no? Sí, mi compañera, de antes. ¿Y qué? Nada, solo preguntaba. Ba, bueno, badoaz.
Baina gauza batzuk ez dakit nola erabiltzen diren jokoan. Ez miseria, ez ni hemen nahiko sufritzen dut. A ver. Eso vi. Ez diot hartu hendik ez dakidalako nola erabili daiteke señuelo hoiek etxaiaren kontra joan ahal izateko. Batez ere momentu honentzako. ¿Estás bien? ¡Mi pierna! Voy a tener que quedarme aquí. ¡Aguanta, Chris! ¡Voy para allá! Maldita sea, ¿por qué justamente ahora? Mierda, son demasiados. ¡Aguanta, Chris! Eta kamera da... Mierda, se me acaba la munición. ¿No hay más señuelos? Baina nola jartzen dira señueluak. Voy para allá, a toda leche. Ja, toda leche ez dakit nik, Txakurreria izango litzateke hau. A ver. ¿Puedes levantarte? Gracias. Estoy bien. Baina, a ver. Siento sacar otra vez el tema, pero... ¿El qué? ¿Confías en mí tanto como en Jill? Las comparaciones son odiosas, confío en las dos. Además, la confianza se demuestra con actos, no con palabras. Es típico de ti, Chris. Siempre de servicio, ¿no? Norbait begiratu albadit nola botatzen diren gauza horiek ordenagailu teklekin eskertuko nuke. Mira, ¿es la pista de aterrizaje? Esa es su guarida. Aquí Fort Ball. ¿Me recibís? Al habla Chris. Lo recibo, señor. ¿Va todo bien? ¿Dónde estáis? La interferencia ha anulado nuestra señal. Estamos en el aeropuerto Valkoinen Maki. Maldición. Todo esto es una trampa. ¿Qué quiere decir? Envié a Jill y a Parker al Mediterráneo por una información que resultó ser falsa y he perdido el contacto. Desde entonces no sé de ellos. ¿Cómo?
¿Qué está ocurriendo? Chris, será mejor que eches un vistazo. Es imposible. O'Brien, esto no le va a gustar. Vemos el emblema de Beltro. Así que es cierto lo de su resurrección. Pues si es así, entonces... Entonces la trampa para Jill y Parker es cosa de... Sí, casi podría asegurarlo. O'Brien, buscaremos a Jill y Parker, si a usted no le parece mal. En absoluto. Dirigíos al Mediterráneo. Yo os mantendré informados. ¿Tienes idea de lo que ocurre? Ya lo sabremos ahora. Hay que moverse. Vale, orain nator, argi pixka bat jarriko dut nire gelan. Jarraituko du aurrera. A ver. Baina hori, norbaitek esaten badit nola botal ditudan Bone hoiek erakartzeko gauzak, ba, abisatu. ¿Qué? ¿Dónde? Ardo beltza bilatu ere egin aldi dazu, ¿Jill? ¡Parker! ¿Dónde estás? No lo sé. Una habitación, en alguna parte del barco. Maldición. Ese desgraciado se ha llevado todas mis armas. ¿Puedes contactar con la central? No, creo que las comunicaciones están cortadas. Deberíamos reagruparnos. Vale. Resident... Bow ez dakit zer. A ver, F. Bai. Mi esker. Bai, Jill, ikusten dut odelo horrena, vale. Sendao belarrak. Vale. Gainera hain armarik gabe nago. A ver. Buah.
Ni eta puzzleak oso ondo ez gara eramaten. Edo puzzleak eta ni. Jarri behar dugu hauek konpondu edo atea ireki ahal izateko. Eta orduan mugitzen baditu gauza hauek, suposatzen da hori lortzen dugula, baina ni puzzleekin ez naiz oso abila. Bai, lasai, hemen egon gaitezke pila bat denbora. Hori da. Horrelako zeo zer egin behar da bai. Guztiak argitan jarrita. Hori hor, hau. Hori da. Ba, egia esateko ez. Oraingo ez dut frogatar dobeltza, nago hemen ataskatuta.
Orduan hau izango da. Ah, vale, mi esker. Jill, no podrás luchar sin armas. Haz lo que puedas para esquivar. Vale. Itxasentzioa disatzeko... Itxasentzioa izateko lehenengoaren apur bat antza badauka. Vale, hor eskopeta, baina oraindik ezingo dugu hartu. Gailu bat beharko dugulako. Horen joango gara galtzen pizkanaka. Vale, kontuz. Kaixo. Agur. Ni nondik etorri naiz orain. Vale. Apuntatuko dut jangelan. Aingura. Ah, vale, topatu dugu. Jill, ¿estás bien? Estoy bien, pero el barco está plagado de bows. Vale, vamos a necesitar nuestras armas. Creo que las vi cuando venía hacia aquí, pero no pude recuperarlas. Necesitaré tu ayuda para conseguirlas. Estaremos bien si estamos juntos. Espera, hay más criaturas por aquí. He encontrado esto. ¿Crees que podemos utilizarlo? Sí, puede funcionar. Bardo beltz, ez dakit nola funtzionatzen duten. A ver.
Las armas que encontré están más adelante. Rápido. Caca. Oh. Sendatuko naiz. Jill, he encontrado las armas. Están aquí dentro. Hau zer da. Oh, vale. Ala. Vale, muchacho. A ver, itxaron. Vale. Tenemos nuestras armas. ¿Ahora qué? Ahora contactamos con el cuartel general y les contamos lo que ocurre. Deberíamos poder hacerlo desde el puente. Vamos. Vale.
Orduan ardo beltz oraindik ezer. Es la habitación en la que estuve. Por cierto, ¿qué pasa con ese tipo de la máscara antigas? ¿A qué juega? Esku shift. Hemendik etorri gara, Ez, esku shift. Pues hor ikusten duzu daukadala. Eta mandorekin ze tekla. Mandoa badaukat, baina jokatzeko mandorekin zailagoa. Oso ondo, Jill, oso ondo. Estas cosas salen de todas partes. Hori ere frogatu ardo beltza eta ezer ez.
Vale. Eskemando horakin okerrago moldatzen nahi. Vale. Horra horrengo ezin gara joan. ¿Ves? Vale. A ver. Esan nuke hemendik dela. Bueno, aitortzen dut galduta nagoela.
Esango nuke hortik ez dela izango. A ver. A ver. Hortik ez da izan aktualitzateke hemendik. Begira. Vale. Vale. Plante marca. Edo horrelako zer. A ver. Vale, ahora. Vale. Belar bat. Eta hemen ezer. Estoy en el puente.
Bara, apurtuta dago. No podemos modificar el rumbo. Vamos totalmente a la deriva. Esto es reciente. El autor no debe de estar muy lejos. La itsasontzia entzitu digute, oso. No me digas que eso era el remolcador. Mierda, estamos atrapados. ¡Jill! ¡Alto! ¡Suelta el arma! Suéltala tú, Parker. ¿Quién diablos eres tú? Vale. Ba, justo River Rock oren utziko du zuzenekoa. Norbait aldago zuzenekoa egiten. Horreituko dugu. Vale, dago txarto. Ekin da ekin, bale, orain bidaliko diet raida. Gordeko dut lehenengo. Eta orain... Ba, bueno, mi eskere remendik basatu zareten guztioi nire abentura honetan. Saiatuko naizia tokatzen dudan zehozer. Jakiteko teklatuekin nola botatzen diren Gowleren gauza horiek.